hacerla con Instagram, que justo ahora cuando viene la palabra, así que el mensaje de hoy se llama Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Y vamos a estar compartiendo la palabra en varios versículos bíblicos. Vamos a leer la primera carta de Samuel, el capítulo 15. Vamos a compartir a partir del verso primero. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Taraim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Vamos a hacer acá un stop para poder analizar qué es lo que la palabra nos quiere decir en esta mañana. Fíjense que, para que ustedes comprendan un poco el contexto, Saúl fue ungido rey por el profeta Samuel. Samuel lo ungió rey de parte de Dios, y el profeta siempre se acerca a llevar una palabra de parte de Dios. Hoy muchas veces los profetas somos tenidos así como personas que van y dicen como si fuese el horóscopo, como que dicen buenas noticias, como que tienen que decir todo bueno, como que tienen que decir, por ejemplo, que cuando se compra un auto, que cuando, de qué color se compra una casa, de que todas cosas, o abrir un negocio, y Dios se ocupa de cosas más profundas. Y fíjense que el profeta lo primero que le dice a Saúl es que él lo ungió de parte de Dios. O sea, le recuerda que el manto que Dios depositó en él no fue por otra persona, sino por medio de él. Se lo recuerda. Y uno puede decir, ¿por qué es que le recuerda eso? ¿Por qué es que cuando le va a dar una palabra le dice que te ungió? Y después, fíjense que es importante porque le dice: estate atento a las palabras de Jehová. Estar atento. Hay mucha gente que todo el tiempo recibe una palabra y dice amén, sí, amén, sí, amén significa así sea. Y cuando Dios me dice así sea, cuando yo le digo a Dios así sea, le estoy diciendo a todo lo que Él me está ordenando, todo lo que Él determinó para mi vida, yo le estoy diciendo lo voy a hacer. Yo le estoy diciendo lo voy a hacer. Le estoy diciendo así es, así fue y así será. Me coloco en el tiempo de Dios. Y cuando yo me coloco en el tiempo de Dios, empiezan las cosas a pasar en mi vida de una manera diferente. Lo que hoy vamos a compartir es algo poderoso de parte de Dios, pero además es muy fuerte, porque hay gente que cree que la relación con Dios primero es como uno cree, como uno quiere, o a la medida que uno quiere. Y segundo, hay gente que cree que solamente
con ir a la iglesia, o de pronto con escuchar la palabra, solo con eso, o rezar, como dicen algunos, orar, como dicen otros, lo hacen en sus casas, lo hacen solo así, luego todo lo demás pasa porque Dios es bueno. Sin embargo, nosotros, claro que Dios es bueno, pero nosotros debemos saber y conocer cómo funciona la gracia de Dios. Nosotros debemos saber y conocer cuándo es que Dios habla y cómo Dios habla. Porque Dios le da una orden. La primera orden que Dios da es al profeta Samuel para que vaya a ungir por rey a Saúl. La segunda orden que da a Samuel es ir a decirle esta palabra que leímos y que le dice: estate atento. Ya el profeta le estaba diciendo a Saúl: estate atento, atento a la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos que a la iglesia hay que ir con un cuaderno y un lápiz para anotar, ¿sabe por qué? Porque lo más común que a nosotros nos pase es que nos olvidamos. Recibimos una palabra, Dios no habla y nosotros nos olvidamos. Después nos pasan las cosas y decimos: pero si es que Dios no me avisó. Y Dios siempre avisa, advierte, enseña, nos acompaña. Y lo importante es que somos nosotros quienes tenemos que creer que Dios está haciendo eso. Por eso es que cuando estoy atento, ¿sabe qué? Llevo y anoto. Voy a la iglesia y anoto, escucho una palabra y anoto, escribo, porque después llego a mi casa y debo seguir reflexionando sobre la palabra. Cuando estoy mal, cuando me pasa algo, cuando viene una incertidumbre, una duda, entonces ahí leo lo que anoté y me doy cuenta y digo: wow, claro, Dios ya me estaba enviando la respuesta a ese problema que iba a tener. Y entonces el profeta le dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí le da una palabra. Le dice: voy a sentenciar a este hombre que se levantó contra Israel. Dios usa a sus hijos como juicio para otros. Fíjense que esto es importantísimo, porque había una sentencia y Saúl tenía que ir a hacer exclusivamente todo lo que le detalla el profeta, y le dice que termine con Amalek, con todas las personas, le nombra hasta todos los animales, animal por animal. Pero fíjense que lo primero que hace Saúl, en el verso 6, dice: y dijo Saúl, presta atención a esto, y dijo Saúl le dice a los eneos que se vayan. Saúl les dice que se vayan. Saúl les dice que se vayan. Preste que se los estoy repitiendo por algo intencional, ¿eh? Así que preste atención a eso. Verso 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces, aquí nosotros podemos observar algunos problemas en los que se metió Saúl. Saúl se metió en el primer gran problema, que fue la desobediencia. La palabra de Dios, la orden, fue para Saúl y no fue para el pueblo. Porque Saúl era quien en ese momento tenía la orden, el manto para dar la orden. Recuerdan, Dios le da una orden a Samuel. Samuel, de parte de Dios, le da una orden a Saúl, y Saúl, de parte de Dios, tiene que ordenar en la tierra. Fíjense en los grados jerárquicos. La función que debía cumplir el profeta no era terrenal. La que Saúl debía cumplir era exclusivamente terrenal, porque él era el rey. Él tenía que llevar al ejército, él tenía que encomendar, él tenía que dividir las tareas y
y la estrategia de ataque. Pero el profeta, de parte de Dios, lo que tenía que hacer era simplemente decirle, Dios dijo, esto es lo que tienes que hacer. Ojo, estate atento, porque Dios te va a hablar. Estate atento porque hay algo que tenés que hacer. Hay gente que cae en trampas y cree por sus interpretaciones. Así que el primer problema que tuvo Saúl fue la obediencia. De eso falló. Porque fíjese que dice, y dijo Saúl, no, el pueblo no se mandaba solo, y dijo Saúl. Y cuando nosotros leemos, ¿a quiénes perdonó? No perdonó al pueblo, no perdonó a los niños, ni a los ancianos, perdonó al rey. El problema que tenía Saúl es el poder, porque a él, ante el poder, él se dejó tentar y él se dejó vencer. ¿Qué fue lo que después dejó? Lo que después dejó fue el dinero. Todo lo bueno, dice la palabra, todo lo bueno, todo lo mejor, lo que él juzgó que era bueno, todo eso lo dejó. Lo vil, lo que no servía para nada, lo que no redituaba economía, buena economía, ahí, ¿qué hizo? Todo eso lo mató y lo prendió fuego. Sin embargo, lo que hizo acá fue guardarse el dinero. Entonces, el otro problema que tenía Saúl era el dinero. Ahí hizo agua. Pero fíjense que cuando nosotros seguimos leyendo esta palabra, inmediatamente en el verso 10, y vino palabra de Jehová ¿a quién? ¿A Saúl? No, a Samuel, que era el profeta. Entonces le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Fíjese que el profeta aún clamaba intercediendo por Saúl. Era increíble, porque intercediendo para que Dios no continúe, porque Dios hasta acá solo, lo único que le dijo es, él se volvió en contra mía. Fíjese que un hombre o una mujer ungido por Dios, que no hace lo que Dios le envía a hacer, es alguien que se vuelve en contra de Dios. No es alguien que de pronto no conoce la palabra, no es alguien que necesita tener un encuentro con Dios. Hacer la voluntad de Dios para un ministro, para un rey en este caso, como Saúl, hacer la voluntad de Dios implicaba ser parte del propósito de Dios en la tierra. Entonces todo eso empezaba a fluir, todo empieza a fluir, porque empiezan a fluir las promesas. Por eso es que Dios ve el corazón. Lo primero que Dios vio en Saúl es todo esto que nosotros estamos hablando. El primero que se dio cuenta que se había dado vuelta y que no iba, a partir de ese momento, no iba a hacer cosas en pos del beneficio del reino de Dios, sino que se había vuelto en contra de él. Y él se apesadumbre, él se pone mal, él se entristece su corazón, dice la palabra, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense la arrogancia, fíjense el desenfreno, la necedad y la mentira. Mentirle al profeta, porque al verlo, lo primero que le dice no es que yo, me equivoqué, ¿qué pasa que viniste a mi encuentro otra vez? Le dice, yo he cumplido. Primero reconoce, bendito tú que eres de Jehová, pero yo cumplí la palabra
lo que es la arrogancia del carácter, creer que se le puede mentir al profeta. Entonces, la mentira, la necedad, la obstinación, y Samuel le contesta en el verso 14. Pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero lo demás lo destruimos. ¿No le dije antes que le repetí un montón de veces? Y dijo Saúl al pueblo, ¿y qué es lo que le dice Saúl al profeta? El pueblo lo perdonó. El pueblo, o sea que fíjense, además de todo esto, la cobardía. Porque estos son defectos, vicios en el carácter, en la personalidad. Porque esta cobardía marca fundamentalmente que ahora estaba delegando. Ahora, no es que yo no hice nada, yo cumplí con lo que Dios me dijo, pero miren, este pueblo perdonó al rey. El pueblo que se conduce solo, este pueblo perdonó las ovejas. Este pueblo es rebelde. Pero son ellos, yo no, yo cumplí la palabra de Dios. Entonces, verso 16 dice Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Ya el profeta le dice, antes de que él hable, le dice: te voy a contar lo que Dios me reveló. Te voy a decir lo que Dios me reveló. Entonces, en su arrogancia, aún ni siquiera se arrepiente, sino que le dice: ay, bueno, entonces, en este momento, sigue hablando. Y dijo Samuel, verso 17: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido las amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Usted entiende cómo seguimos, porque el que miente se cree tanto la mentira que dice: no, es que en realidad. Y sigue: yo cumplí. Vuelve a decir: pero yo hice. Y el profeta le está diciendo: yo ya sabía todo lo que vos habías hecho. Y él continúa diciéndole, porque la arrogancia, la necedad, la obstinación, no es que yo hice todo lo que yo tenía que hacer, pero fueron ellos. Fueron ellos los que hicieron lo malo. Y lo trajimos como si él no tuviera responsabilidad, o de pronto él no fuese el ungido. Por eso es que el profeta le dice: pero no eres chiquito y yo te ungí de parte de Dios. En el reino de Dios, cada uno tiene diferentes funciones. El profeta tenía que traer la voz de Dios, salir al encuentro. Una vez que le había dado la orden, era sinónimo de que algo malo había pasado, de que algo mal se había hecho. No es como ahora se usan. Los usan o los quieren usar o quieren pretender que el profeta solo diga cosas. Salgo al encuentro y decime algo de parte de Dios. Decime una profecía. Cuando es al revés, la profecía viene de parte de Dios directamente, pero Dios, si hacemos las cosas bien, que nos va a profetizar.
Él nos da órdenes y nos dice, esto es lo que tenés que hacer. Y a Saúl le dijo, es esto lo que tenés que hacer. Pero fíjese la línea de mando. Dios al profeta, el profeta a Saúl, y Saúl debía elaborar la estrategia terrenal, pero además darle la orden al pueblo, a los soldados que estaban con él. Él corrompió su corazón. Corrompió su corazón. Entonces, en el verso 22, sigue el profeta diciendo, se complace Jehová ante los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchen, estas dos, las palabras centrales, el mensaje central en toda esta historia. Porque en toda esta historia, acá lo importante, ¿sabe qué es? Que el profeta le hace la comparación. Y en esta comparación que está hablando, les dice, ciertamente el obedecer compara. ¿Qué es mejor para Dios? ¿Obedecer o los sacrificios? ¿Qué es mejor para Dios? ¿Obedecer o el arrepentimiento? Ahora me voy a ir caminando a Luján, pero en vez de una vez al año, 2 veces al año. Bueno, ¿qué 2? 3 veces al año. ¿Qué 3? Digo, 6 veces no. Una vez al mes me voy caminando a Luján, así hago todo el sacrificio. Dios no quiere eso. Dios no quiere que seamos personas amargadas, sacrificadas, que digamos, lo que pasa es que estoy obedeciendo a Dios, porque Dios quiere, y entonces como si relacionarnos con Dios sea algo tan terrible, algo tan espantosamente terrible que nos quita el ánimo, las ganas de vivir, la felicidad, porque tengo que sacrificar. Dios lo que quiere es obediencia, no esos sacrificios. Porque en vano, ahora, ¿qué es lo que iba a hacer Saúl? Se había corrompido la raíz de su corazón. Entonces, compara, después le dice, el prestar atención con la grosura de los carneros. Dios quiere que nosotros no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Prestar atención a la palabra. Me gusta cuando uno da clase y después de la clase dice, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Entonces, no, excelente clase, nadie entendía nada. Cuando uno está elaborando, está prestando atención, dice, a ver, ¿esto cómo será? Ah, esto no entendí. Ah, entonces, esto es por esto. Entonces significa que estoy elaborando el conocimiento que acabo de escuchar. Cuando yo lo escucho, digo, no entendí todo, perfecto. Mira, a los 2 minutos me lo olvido. No entendí nada. Porque entonces ni siquiera anoté, sino que no estoy haciendo esa elaboración. Por eso es que el profeta compara. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Prestar atención o todo el dinero que puedo traer de ofrenda a la casa de Dios? Si Dios es el dueño del oro y el dueño de todo, a él no le importa el dinero que traigamos, porque a él le importa que prestemos atención. A él no le importa que haga sacrificios de arrepentimiento. 3 veces al año, un ayuno de 40 días. A él no le importa eso, lo que le importa es que nosotros seamos obedientes. Porque cuando somos obedientes, no necesito hacer sacrificio. ¿Saben por qué? Primero, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y en sus planes no está que yo llore, que sufra, que me vaya mal, que tenga problemas económicos, que la gente, que no tenga amigos, que no tenga familia. En sus planes no está eso. En sus planes está que la familia sea una familia feliz. En sus planes está que aquel que le sirve a Dios sea feliz. Que el servicio que trae un montón de beneficios y satisfacciones y de alegrías en el corazón, también el servicio trae amargura, tristeza,
trae un montón de cosas, porque el ser humano es así, es conflictivo. Hay gente que por más que uno le lea la palabra no quiere cambiar, y vive sufriendo y no quiere cambiar, y pierden todo y aún siguen perdiendo más cosas y siguen en su vana manera de vivir. Entonces, nosotros que no estamos llamados a hacer juicio, nosotros no tenemos que juzgar a nadie, no es nuestra función. Nuestra función es hacer lo que Dios nos manda hacer. Y de esa manera cada uno cumple un rol en la sociedad. Cada uno cumple, tiene un pequeño ámbito, podríamos decir una jurisdicción de aplicación de estos principios del reino, y cuando los aplico, entonces, ¿qué traigo? Fruto del reino. Porque las promesas del reino empiezan a ser una realidad en mi vida, empiezan a pasar. No ya, mire, las promesas me corren, las bendiciones me corren de tal forma que yo no tengo que estar pidiéndole, ay Dios, será que me vaya bien, ay Dios, que pueda hablar, ay Dios, ayúdame para que me alcance un poco de dinero para pagar esto. Dios dice en su palabra que cuando nosotros obedecemos, Él empieza a derramar bendiciones hasta que sobreabunden, que las bendiciones nos alcanzan. Entonces significa que las bendiciones vienen detrás mío, me van corriendo. Lo que significa que viene detrás mío y que todo lo que yo aún ni me imagino, Dios ya lo determinó para que me vaya bien. Esa promesa empieza a ser realidad cuando uno cumple en la obediencia. Por eso es que cuando le habla y le hace esta comparación. Pero fíjense que esto es importante. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión, porque aquel que se revela ante Dios está interpretando lo que quiere, porque fue lo que hizo Saúl. Saúl escuchó la palabra que dijo el profeta y le dijo, acá hace esto, y él dijo, bien. Dios me dijo que yo haga esto, y aquello que veo bueno, ¿cuánta plata podemos sacar acá con las ovejas, las cabras, todo esto? Acá hay mucha plata. Bueno, entonces, yo hago lo que Dios me dijo, pero esto no me lo dijo. Aunque sí se lo había dicho, pero interpreta lo que quiere interpretar, y entonces así conduce a ese pueblo, pero mayor responsabilidad tiene el que conduce que el pueblo. Porque el pueblo estaba ahí y vino su rey y les dijo, vamos a hacer esto. No fue el pueblo que dijo, vamos a perdonarlo. Será que no el pueblo se levantó en contra de Saúl, sino que fue del mismo corazón de Saúl que salió a la rebeldía, que dice, yo esto lo entiendo y otras cosas no las entiendo. Yo entiendo que podemos hacer esto, pero lo otro, no hay que hacerlo. Porque él se autojuzgó. Él dijo, vamos a hacer esto de esta manera. Dispuso su corazón. Y en esa disposición de su corazón queda, empiezan a salir todas las cosas que tienen, la cobardía, la necedad, la obstinación. Por eso es que lo compara. Lo que hizo él fue rebelarse contra Dios. Y sabemos que para Dios eso es un pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas más rey. Ahí terminó lo que el profeta le dijo de parte de Dios. Vos desechaste la palabra de Jehová. Entonces Jehová te desecha a vos. Fíjense que le dice como rey, no como ser humano, no como persona, le dice como rey, no cualquier persona, califica para ser un rey. El lugar máximo, podríamos decir hoy, un presidente. Esta conversación se da entre un presidente, el profeta y Dios, para hacerlo contemporáneo. Entonces, esto que empieza a pasar de una manera importante, porque acá estaba pasando algo grosso, porque el profeta le está diciendo tu obstinación, esto de querer y pelear, porque en ningún momento se arrepintió, en ningún momento. Fíjense lo que dice después.
lo que dice Saúl, verso 24. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Más manipulación. No solamente mentirle al profeta, sino decirle, no, hago que me arrepiento, siguiendo con la mentira, porque en este contexto el verdadero arrepentimiento debe decir, yo pequé, porque la verdad es que yo los conduje a lo peor. Yo quise, yo les dije, así dijo Jehová, y vamos a llevarlo acá, y vamos a dejar y a esto lo cumplimos y esto no. Yo se lo dije. Sin embargo, el arrepentimiento, por eso es importante que cuando uno lee la palabra, tengo que leerla en todo el contexto, pero además de leer el contexto, entender lo que estaba pasando. El arrepentimiento no era genuino. Pero fíjense que Dios ya lo sabía desde antes, porque fue lo primero que pasó y lo que le dijo al profeta, estoy arrepentido de haberlo puesto por rey. Verso 26. Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Saúl para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Escúcheme acá, porque antes de que veamos lo otro, que va a pasar algo importante. El obstinado, el mentiroso, cree que uno cuando le vuelve a pedir, o sea, que se le tiró al piso, pero que se dio al profeta, él se le tira al piso, le agarra el manto y entonces se arrastra el manto. Eso tenía un mensaje. El mensaje era que no solamente Dios antes ya le había bajado el pulgar, sino que además lo rasgó, o sea, confirmó, acrecentó esa sentencia, porque se puso como caprichoso. Vení conmigo ahora, es como si le diríamos, volveme a ungir. Ahora, acompáñame, orá conmigo y vamos que voy a ir. O sea, él continuaba con esto de ser manipulador, mintiendo y creyendo en su imaginación que podía torcer la voluntad de Dios y que podía torcer la voluntad del profeta. El profeta primero le dijo, no voy a ir con vos, pero después él le vuelve a decir, y fíjense que el profeta lo acompaña. El profeta lo acompaña. Y dice en el verso 31, y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. O sea, el profeta lo acompaña. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó un pedazo a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El profeta
acompañó a Saúl, pero no para hacer lo que Saúl quería, sino para hacer lo que debía haber hecho Saúl, el rey, de parte de Dios. Entonces, era importantísimo cumplir la voluntad. Era importantísimo. Hoy no hablamos de matar. No hablamos. Dios no nos va a decir nunca jamás, vaya a matar a tal persona. Eso no funciona así. Pero cuando nos da una orden, muchas veces lo que tenemos que matar nosotros, muchas veces no. Lo que Saúl debía matar, lo que nosotros debemos matar es la desobediencia, la ambición, el dinero, la mentira, la cobardía, la necedad, la obstinación. Todas esas egocentrismos, todas esas cosas que son vicios de la personalidad, que hacen que cuando Dios me hable, que hacen que cuando yo me presente ante Dios, crea que por ser yo, Dios me va a mirar de una manera diferente. Yo porque sé más, yo porque estudié más, yo porque tengo más dinero, yo porque logré más cosas, yo porque cuando yo estoy primero, por eso es que Dios, cuando envía a su Hijo Jesucristo, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, lo primero que sucede es que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Ahí saben que hay una condición de humildad. Nosotros nos postramos y lo reconocemos. Y reconocemos que Él sobre nosotros empieza a mandar. Pero no a mandar con autoritarismo. No funciona así. El reino de Dios funciona al revés de cómo la gente actúa en la tierra. Porque hay gente que dice, yo necesito defenderme. Pero Jesús no se defendió cuando fue acusado. Yo necesito que me defiendan, que me vean como soy, pero Jesús dice, el que es último va primero. El reino de Dios funciona al revés. El que vino para servir, entonces que lave los pies. El que se cree mayor que todos, que sea entonces el menor. Porque el reino de Dios, ¿saben por qué es importante esto? Porque cuando hacemos eso, vamos abandonando todo. Todos estos juicios que los vamos trabajando. Saúl no los trabajó y los llevó a la perdición. Es el mismo Saúl que después, con el tiempo, lo vemos, que él, Saúl, siendo rey, que lo envía a David a pelear contra Goliat, que lo pone como su mano derecha, el mismo que lo buscaba para matar, por celos. Todos esos vicios de la personalidad son los que nosotros vamos cambiando. Por eso es que el reino de Dios es permanencia. No es que uno viene, escucha y ya es suficiente. Porque total, porque oro, claro, yo puedo orarle a Dios, yo puedo decirle, hablar con Dios. Pero lo importante no es lo que yo solamente diga, sino la devolución que Dios me da. Y cuando no tengo devolución, no tengo aprendizaje. Y si la devolución me la autointerpreto yo, menos aprendizaje. ¿Qué fue lo que pasó Saúl? Saúl no obedeció lo que el profeta le decía, sino que él dijo, hagamos esto y después quería torcer la voluntad, manipular la voluntad, decir, bueno, no va a pasar así, vamos a tratar por todos los medios acostumbrados a manipular, a mentir, a ser obstinado, a desobedecer, porque él que tenía poder. Entonces él quería seguir teniendo más poder en la tierra, más dinero en la tierra. Dios quería primero marcar a fuego algo importante que tenía él que aprender en esta orden que Dios le había dado. Él tenía que aprender la obediencia. Él tenía que aprender que frente a la ambición del dinero estaba primero Dios. Frente a la ambición de lo que uno cree. Vieron que hay personas que uno les dice, Dios nos enseña que hagamos esto. Y las personas nos contestan, pero es que yo toda mi vida viví así. Y eso no es normal. Mi familia vivió así. Esto lo aprendí de mi padre de mi abuelo de mi bisabuelo. Y esta es una tradición familiar. Y muchas veces las personas se aferran
a esa tradición, dice, wow, es la tradición que tiene de malo esta tradición. Nunca voy a olvidarme una chica que venía a la iglesia en un momento que decía, tengo un problema, porque la tradición de mi familia, de toda la vida, es que, no me acuerdo en qué época del mes, traían una virgen, y en su casa venían todos a ofrecer sacrificios, y ahí se quedaba, era como que era un, wow, qué privilegio. Ahora el privilegio que tenemos que durante este mes, la estatua de la Virgen va a estar en mi casa. Y toda la gente viene, y después de mi casa salía la procesión. Entonces cuando ella preguntó sobre lo que dice la Biblia respecto de los ídolos, de las estatuas, de las estampitas, cuando preguntó y cuando se lo leímos, dijo, bueno, lo que pasa es que te dirá lo que dirá, pero mi familia, yo no puedo hacer eso, mi mamá. Yo no puedo hacer eso, en mi casa yo no puedo hacer eso. No puedo porque lo más importante de todo es la tradición de la familia. No lo puedo romper. Entonces, con toda la tristeza de su corazón, dijo, tengo que continuar con esto. Así fue Saúl. Saúl se aferró a lo que él creía en lugar de a lo que Dios le había dicho. Porque él era chiquito, Dios lo ungió desde chiquito, lo coronó, lo puso como rey, lo ascendió hasta lo más alto. Pero ahí, cuando estaba en lo más alto, él quería mantenerse. Porque él para abajo mandaba a todos, pero al único que no podía mandar era Dios. Entonces, él tenía un problema directo con el Padre. No tenía un problema directo con los de abajo, porque todos los que estaban abajo, él los mandaba. Así que fíjense que lo más maravilloso de Dios en esta enseñanza es que Él siempre nos da la oportunidad de cambio. Él nos levanta, nos fortalece, pero wow, porque Él nos dice que lo importante para Él es la obediencia. Él nos dice que lo importante para Él es que nosotros escuchemos, prestemos atención a tu palabra. Le demos importancia a lo que Él está diciendo. No es una palabra, no es que voy y deposito el cuerpo y nada más. No, yo tengo que prestar atención. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar? Porque Dios quiere y hace una versión de mí todos los días mejor. Él me transforma todos los días en la mejor versión de mí mismo. Cuando yo dejo que Él gobierne en mi vida, Él me va transformando siempre en la mejor versión. Cuando vuelvo a tomar las riendas yo, me transformo en lo que Saúl se transformó. Una persona viciosa, que ambiciona el poder, manipuladora, mentirosa, cobarde. Así que yo quiero en esta mañana que entendamos todos que Dios, en su infinito amor, misericordia, Él nos envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros nos arrepintamos. Y Jesús venía, yo no vine, decía, no vine a condenar a nadie. Él vino a darnos el perdón. Él vino a que nosotros podamos decir, wow, sí, yo quiero cambiar mi vida. En verdad quiero cambiar, pero tengo que aprender y necesito a alguien que me enseñe. Primero necesito una nueva oportunidad. Necesito recibir el perdón. Pero después tengo que caminar con quien me enseñe, porque todos los días vamos aprendiendo. Si yo conocía al Señor a los 30 años, tengo 30 años de enseñanza. De un día para el otro no voy a cambiar, sino que necesito que permanecer. Cuando permanezco, cuando estoy en el Señor y permanezco en su presencia, todo lo que yo pensaba que no iba a poder hacer, lo hago, lo logro. Todo lo que yo pensaba que no iba a poder aprender, lo aprendí. Es más, ¿saben por qué me doy cuenta? No porque yo digo, wow, ¿cuánto me cambié? Los que me ven afuera dicen, oh, cambiaste. ¿Verdad? Ahora te escucho hablar, ahora te veo y en verdad veo una persona transformada. Antes
vos eras así, 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 pero ahora cambiaste, sos diferente, y eso habla bien de vos. Entonces, no es la autosuficiencia, sino que siempre el otro me define, y el otro me dice, cambiaste. Permanecer en Dios, permanecer en Jesús, permanecer en su presencia, siempre me da la bendición para continuar adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie, así